Muy buenas tardes. Aquí está. Perfecto. Gracias. Muy buenas tardes. Disculpe la calidad de mi español porque soy de lengua francesa y no puedo hablar inglés. Me dicen, entonces voy a hacerlo en español. Em, este panel es muy importante porque el liderazgo femenino en las universidades, en la educación superior, es fundamental para desarrollar proyectos, pero es fundamental también para desarrollar las capacidades de las mujeres en particular. Porque cuando hablamos de liderazgo femenino, hablamos de dar las capacidades a las mujeres de desarrollar, de ser líderes de proyectos, líderes de instituciones, es muy importante. Y quiero decir también que hablando desde el Caribe, es importante de decir que hay también la pregunta de la interseccionalidad, porque cuando hablamos de equidad de género, hablamos también de la diversidad de las mujeres. No podemos hablar de las mujeres como sin considerar la diversidad. Entiende mi español, ¿sí? Perfecto. Entonces, es un placer hoy las panelistas fueron presentadas. Entonces, voy a decir que cada una tiene 8 minutos máximo, que es importante que la discusión circula. Es muy importante. Entonces, las personas que van a participar, a preguntar, hacer preguntas, también, por favor, realmente preguntas, no comentarios, no hacemos una otra presentación, es una discusión importante. Me gustaría que al final tenemos un fuerte como se dice, conclusión, una conclusión muy fuerte. Entonces, es un placer de invitar mi primera panelista, la profesora Sandra Tolucci, que es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Por favor, adelante. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Me resulta imposible sustraerme al contexto, un poco por lo que decía la colega, porque desde el pensamiento femenino lo situado es fundamental, así que quisiera hacer referencia a un par de cuestiones que hoy experimentamos desde el video, el hermoso e insoslayable video histórico de la UDALC, que reconoce todo lo que hizo y cómo se constituyó el sistema universitario y UDALC, y que tiene como punto central la fundamental relación política del sistema universitario, social y política del sistema universitario y las democracias latinoamericanas y caribeñas, hasta el conjunto de guitarra dirigido por la directora, mujer, hay muy pocas. Ahí le quisiera decir al rector de la UNAM que si bien es cierto que los números generales, y voy a la discusión de recién, dan esas cifras en Latinoamérica, que las carreras científicas tienen muchas menos graduadas, un 40% aproximadamente, las ingenierías un 30%, pero si vamos a abrir ese número, dentro mismo de las ingenierías, por ejemplo, algunas tienen mucho menos del 30% y algunas bastante más. Porque eso tiene que ver específicamente cómo las sociedades consideran a las mujeres dentro de sus culturas. Y las mujeres somos configuradas inicialmente como sujetos responsables de los cuidados, de las tareas de cuidados, y no del pensamiento racional, objetivo, científico, tecnológico. Es por eso que en las artes la población de graduadas universitarias asciende al 60%. Pero también dentro de las artes, las directoras de orquesta no llegan al 10%.
porque son posiciones de liderazgo, no son posiciones de servicio, de cuidados o pedagógicas, que son las que generalmente tienen más población femenina. Por eso me parece que, retomando el punto anterior, el punto de los indicadores, es fundamental considerar que los números no pueden mostrar cantidades, porque las cantidades no expresan la realidad social y política de los pueblos. También me parece que las universidades tenemos la obligación no solo de relacionarnos con esos pueblos, sino también de escuchar a esos pueblos, y que la calidad y la acreditación de la calidad debe necesariamente estar vinculada a cómo esa sociedad ve al sistema universitario, al sistema de educación superior. Y por último, lo que decía también la colega de la interseccionalidad, es fundamental en la teoría feminista porque la interseccionalidad cruza género, raza y clase. Entonces, esas tres variables, que son las variables de mayor dificultad para acceder a los niveles de educación superior, digo, en Argentina la educación pública universitaria es autónoma, es irrestricta, o sea, cualquiera puede ingresar, no hay exámenes de ingreso, y es desarancelada. Y sin embargo, la población universitaria no es tan democrática como esperaría el sistema universitario. Hay algunas personas que no pueden acceder por género, por raza, por clase social o por ubicaciones geográficas que están ligadas también a esas variables. Entonces, me parece que analizar la calidad y la eficiencia social de las universidades tiene que incluir variables que yo acuerdo con el colega de Nicaragua implican una tercera reforma. La otra variable es la interdisciplinariedad, porque podemos producir ciencia y desarrollar variables científicas, pero no pueden estar deshumanizadas. Las ciencias no pueden estar deshumanizadas. La tecnología no puede estar deshumanizada. Las artes no pueden estar aisladas de la ciencia y la tecnología. Y esos son elementos que me parece que están presentes como propuestas, y UDUAL los trabaja, porque de hecho las redes tienen que ver con esto, así que aprovecho para felicitar a UDUAL, que en ese sentido, y agradecer el trabajo, pero también somos las universidades las que estamos en deuda para trabajar y escuchar más a nuestras sociedades respecto de esas variables de interdisciplinariedad. Todavía tenemos, como decía la colega ecuatoriana, variables napoleónicas en las universidades públicas, poco latinoamericanas. Entonces son eficientistas, son cuantitativas, son antiguas a veces esas variables, y falta en todo caso una reforma más integral. Pero bueno, yo quería voy a hacer más rápido, 8 minutos, pensé que eran 15, pero bueno, voy a ser más rápida respecto de los antecedentes históricos, pero volviendo al video, esperen que tengo que pasar, no estoy acostumbrada a manejar esto. Me parece importante el marco normativo. ¿Por qué quiero señalar el marco normativo? No voy a detenerme a hablar de todas las leyes, pero decíamos que la reforma, la primera, digamos, las primeras reuniones de la reforma se dieron en la primera década del siglo XX, ¿verdad? ¿Desde cuándo somos ciudadanas las mujeres? Todas recordamos desde cuándo somos ciudadanas. Poco podríamos ser líderes si ni siquiera teníamos la capacidad de votar, ¿no? La ley del voto femenino en Argentina es de 1947, está en el medio. Empieza Uruguay, es el primer país, y México, son los primeros países, Brasil, son los primeros países donde se consagra el voto femenino, y alrededor en la década del 50, digamos, los últimos países latinoamericanos en los que las mujeres votamos. O sea que tiene mucho menos historia la ciudadanía femenina que la reforma universitaria. Nosotras entramos mucho después a las universidades, y si vemos las fotos del video, había una o dos mujeres en la reforma, porque eran una o dos mujeres por carrera las que podían acceder, las que autorizaban a hacer sus carreras universitarias. Eso me parece fundamental, porque si no nos explica por qué hoy, si hay un 60% de presencia femenina en las universidades, solamente hay un porcentaje ínfimo, no voy a decir todas las leyes, pero nombrarlas me parece importante, porque de esa, que es la del voto, pasamos a los años 80 en Argentina, pero digo en Argentina, como digo toda Latinoamérica, en los procesos democráticos es donde vemos la gran producción de leyes que consagran derechos para las mujeres, pero también para otros sectores, como el reconocimiento del convenio de la OIT, como la CEDAW,
como el derecho a la pensión del cónyuge, el divorcio vincular, la patria potestad compartida, el derecho a decidir sobre la propia reproducción, años 80 en Argentina, aproximadamente en la misma época Latinoamérica estaba viendo procesos similares, y después pasamos al cupo femenino en 1990, ahí aparece la convención, una convención latinoamericana muy importante, la Convención de Belén do Pará, que trata de erradicar las violencias contra las mujeres, el primer tema contra el que nadie se pone, porque básicamente contra la violencia está la mayoría de la población, pero la violencia es uno de los factores y en realidad es el último de los factores, el más visible, pero no empieza por la violencia física, la violencia contra las mujeres. Empieza mucho antes, empieza por la violencia simbólica, por la violencia psicológica, por la discriminación, que termina, obviamente, en la violencia física y en el femicidio. Entonces esa convención es fundamental y es de toda Latinoamérica, pero los estados la fueron incorporando o consolidando en sus constituciones, reconociendo, dándole rango constitucional en diferentes momentos. En Argentina también es importante la ley de educación sexual integral, que es para dar educación sexual en las escuelas, en la enseñanza primaria y secundaria, a los niños y niñas en la primera infancia, desde la primera infancia, la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que clasifica las diferentes formas de violencia contra las mujeres, la ley de matrimonio igualitario, que consagra la posibilidad del matrimonio para todas las personas de diferentes géneros y del mismo género, o de géneros invertidos, porque hay personas transgénero que se casan con personas del otro género también, y todo eso es legal. La ley de identidad de género, que justamente permite que una persona solo declarando su identidad autopercibida pueda cambiar su identidad en el DNI. La ley de paridad de género, que es en ámbitos de representación política y que reemplaza la ley de cupo, que también tiene que ver con el resto de Latinoamérica. Hay muchas en Latinoamérica de esas leyes. Y la más importante para mí, porque tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con una fuerte protesta de la ideología reaccionaria, es la ley de interrupción voluntaria del embarazo o legislar el aborto. Digamos que solamente 5 países de Latinoamérica en este momento la tienen: Argentina, Colombia, Cuba, México y Uruguay. Esos son los 5 países que aprueban el aborto y los demás países tienen algunas restricciones, ponen algunas condiciones o directamente lo prohíben. Son diferentes las situaciones. Mujeres en el gobierno, llego en 8 minutos, perdón. Mujeres en el, voy apuro, pero no llego. Participación de las mujeres en rectorados universitarios. En la región latinoamericana y del Caribe, solo el 14% de las personas que ocupan rectorados son mujeres. Esto es del informe Atenea, ONU Mujeres. En Argentina hay 16 rectoras y 31 vicerrectoras que representan el 24 y el 46% del sistema respectivamente. Pero en el 22, antes de que se modificaran las leyes de paridad en los estatutos universitarios, rectorías eran 12% a cargo de mujeres y vicerrectorías el 38%. Vemos que en 2 años, con muchos cambios de reglamentos de consejos superiores o estatutos universitarios, creció muchísimo el porcentaje y además la matrícula universitaria femenina va creciendo y la de graduación también. Aclaro que esto es solamente mujeres, no estoy hablando de otro tipo de identidades femeninas. Se crea un foro de rectoras y vicerrectoras y la Red Interuniversitario por la Igualdad de Género y contra las Violencias, que es una red institucional del Consejo Interuniversitario Nacional en Argentina. Se crea en 2015, yo estoy a cargo momentáneamente de la coordinación, siempre tiene que haber una rectora y tiene que haber representantes de todo el país, porque pensamos justamente la necesidad del pensamiento situado. Vamos viendo cuáles son las necesidades para que cambie la realidad política de participación de las mujeres en el sistema. Desde el 2014, que se crea el primer protocolo en la Universidad Nacional del Comahue, hasta el 2020, que es donde tenemos números efectivos, logramos que el 80% de las universidades tengan protocolos de denuncia para los casos de violencias de géneros, pero vimos que no alcanzaba con eso y armamos consejerías
para que los casos que no fueran denuncias, sino consultas y muchas veces necesidades de capacitación o algún otro tipo de actividad, pudieran tener alguna prosecución que no fuera sumarios o que no fuera punible, digamos, necesariamente. Sin embargo, el 80% en 2024 de las universidades públicas tenemos protocolos. La ley Micaela es una ley que obliga a capacitar en género a la población universitaria, en realidad a los funcionarios del Estado, pero el SIN aprueba, acepta, digamos, que la ley Micaela también se considere en el sistema universitario, y desde la RUGE trabajamos con la presencia de la capacitación universitaria. Y omito lo de mi universidad, no lo puedo creer, igual que justo que hablamos de este tema, haya un intento de acotarlo, cuando estuvimos esperando mucho para empezar esta mesa. No lo puedo creer. O sea, justo a las mujeres. Esto muestra que sigue estando muy arriba el patriarcado y que no solamente es una cuestión de varones, porque eso lo quiero decir, no es solamente de varones, es justamente una cuestión que está en la propia educación de todas nosotras. Entonces yo, como me cuesta que me callen, voy a seguir un minuto más. Un minuto más, un minuto más. La última. Voy a omitir lo que tiene que ver con mi universidad, que en realidad era un caso, lo tomaba como caso, ¿no?, para hablar de ella, y voy a decir simplemente cuáles son las medidas que me parece importante que tomemos en el sentido de la reforma universitaria demandada. Cosas que tienen que ver con los protocolos, cosas que tienen que ver con la curricularización, con el trabajo desde los ingresos, con el reconocimiento de las identidades de género en el sistema universitario, más allá de los registros, quiero decir, del Documento Nacional de Identidad u otro tipo de registros legales, cosas que tienen que ver con la bibliografía, obligarnos desde las universidades a revisar por qué hay tanta omisión de bibliografía de mujeres en las ciencias, en las humanidades, en las ciencias sociales y en las artes, trabajar con proyectos de investigación, sostener, promover proyectos de investigación que hagan que las mujeres participen más en los niveles justamente de papers, de lugares donde se acredita, y sobre todo porque en las cátedras la mayoría de los profesores titulares que adquieren ciudadanía universitaria siguen siendo varones, por más que el 60% seamos mujeres en las universidades. Insisto que sigo hablando de género femenino únicamente en relación a mujeres varones, que no hay estadísticas que miren otras diferencias de género en las universidades. Así que bueno, muchas gracias, perdón por la extensión, pero por lo menos quería dar un cierre, después cualquier cosa. Muchas gracias. Si hablaba de 14 minutos, entonces pienso que mejor que tú que te dices 8 porque por favor, me gustaría decir que es un papel difícil para mí porque todo lo que estás desarrollando es muy interesante, ¿no? Pero tengo un papel, entonces voy a decir cuando es el tiempo. Disculpe, ¿sí? Pero podemos hablar después, durante el café. Me gustaría invitar ahora la DRA Merim Lago Keikra, perdón para la pronunciación, Keikra, que es la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Gracias, adelante. Sí, primero saludarlos, buenas tardes a todos. En segundo, agradecer a la Universidad del Bosque y a todo el comité organizador por este magnífico evento. Y en especial felicitar a la UDUAL en su 75 aniversario, que hoy realmente lo estamos celebrando como lo debemos hacer. Cómo hacer que las universidades sean y la educación sea cada día mejor y ponerlas en función de la sociedad. Y la UDUAL, que no lleva 75 años por gusto, yo por eso quería hacer la diapositiva, pues haciendo una frase de nuestro apóstol nacional en Cuba, y es que no hay obra invencible. Cuando la mujer está presente en una obra, la obra se hace invisible. En nuestro país realmente los resultados y la presencia de la mujer han sido un logro, pero no ha sido un logro a través de los últimos 5 años y no ha sido un logro dado a la espontaneidad, ha sido un logro bien intencionado, bien con una voluntad política y que lleva más de 60 años con esta intencionalidad.
Antes del triunfo de la revolución, de antes de 1959, la mujer era totalmente discriminada en raza, sexo, o sea, había una discriminación total. En el año ya después que triunfa nuestra revolución, hay una intención para que las mujeres tengan los mismos derechos y estén presentes desde el punto de vista todas en las esferas, tanto políticas, sociales como económicas, y así después, por supuesto, en la educación, que no nos puede faltar la presencia de las mismas, constituye una fortaleza. Y de hecho, en nuestra Constitución de la República, pues está presente la defensa y la mujer como papel protagónico. Así, el Estado, podemos decir que garantiza de manera oficial todas las oportunidades y las posibilidades que le damos a la mujer con una plena participación social, asegura el ejercicio de sus derechos, de sus defensas de género y además crea las posibilidades y los mecanismos para tales, y la educación ha sido ese instrumento histórico que nos ha permitido llegar y tener los resultados que hoy podemos estar mostrando. La incorporación, primero la teníamos que incorporar a la enseñanza primaria, porque estamos hablando de mujeres totalmente analfabetas. Y ya después, pues no solamente estaban las mujeres como estudiantes, sino las mujeres también pasaron a ser educadoras en esas escuelas de formación. Podemos decir que en el año 1953, mayores de 10 años, habían 2 millones de mujeres y solamente el 23% eran analfabetas, el 71% subescolarizadas y solo el 2% habían completado la enseñanza media. En el año 1961 se verifica todos estos datos y se comprueba que el 56% de las mujeres no sabían leer y solamente un 1% estaban representadas en la enseñanza superior. Es por eso que nos trazamos e intencionamos como voluntad qué hacer para poder incorporar las mujeres y de la defensa de todos sus derechos. Primero, todo tenía que estar en concordancia con el proyecto social y justicia de las mujeres. Se impulsó el desarrollo en bases económicas, políticas, en función y para garantizar todos los derechos por iguales a hombres y a mujeres. La condición de discriminación se transforma y se modifica el papel de la mujer y de la familia en la sociedad, y la intención política de elevar la presencia de las mujeres, sí, pero ahí no me veo bien, de elevar la presencia de las mujeres en los cargos de direcciones, que ahora vamos a ver cómo nos encontramos en la actualidad. En años tan cercanos como el año 1975, nuestro gobierno, liderado por el partido, en su primer congreso, aprueba el ejercicio de igualdad como la mujer. La Federación de Mujeres Cubanas, organización presente en nuestro país, fundada en el año 1960, tiene y estipula la federación y la defensa de la mujer en su primer congreso como una necesidad para poder lograr los resultados. Y así, esta federación en el año 1997 se crea la ley de adelantos por las mujeres y se trabaja en función de la implementación en todos los organismos y en los ministerios que puedan estar presentes dichas mujeres. En los últimos 5 años, esto tenemos que decir que se ha intencionado. Algo que hemos aprobado recientemente, en menos de 2 años, es el Código de la Familia, en el cual el empoderamiento de la mujer y la familia realmente le ha dado la prioridad en este sistema a través de todos nuestros ministerios. Hoy podemos estar diciendo que en nuestro ministerio y o sea, en nuestro país la educación universal realmente se crece de manera importante, y podemos estar diciendo que en nuestras universidades el 63,3% de los graduados son mujeres, específicamente de las ciencias médicas, y la colega que me antecedía también lo decía, realmente hay carreras donde la presencia de la mujer es mayor que en otras carreras. Las ciencias médicas es una fortaleza en nosotros. En Cuba el 65%, más del 65% son mujeres, y dentro de las ciencias médicas hay especialidades que realmente hay un mayor porcentaje de mujeres, y hay otros donde las mujeres realmente no los representan, pero también está por un problema de la motivación. Hoy, en el 52,2% de nuestras mujeres representan y tienen cargos de dirección en el país. A nivel de las asambleas municipales, un 55,6%. Somos el país, el segundo país más representado por mujeres en el Parlamento
nacional con un 55,72%, y así en la pantalla pueden ver cómo estamos representados a nivel del Consejo de Estado, de miembros del Buró y del Ministerio. Ocupamos también cargos en la economía del país, representándose en el 45,8%, y el 89% poseen un nivel de media superior y de superior. En el sector de la ciencia, la innovación y las tecnologías representan el 54% y el 80% en el sector jurídico, y se dice y está registrado que el 42% de los investigadores son científicas mujeres. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual considera y está escrito que Cuba es un líder y el 53% de las mujeres están en el listado, de mujeres inventoras. En el caso de la educación superior específicamente, en nuestro país existen 48 instituciones de educación superior. De ellas, sin contar las facultades independientes que hoy tenemos, el 40% están representadas, son rectoras, son mujeres, están hoy liderando nuestras universidades, todas nuestras universidades, las médicas y las no médicas. De las grandes universidades que hoy tenemos con mayores matrículas, como la Universidad de La Habana, que nuestra rectora nos antecedió, la primera rectora mujer que hoy está liderando la Universidad de La Habana, universidad líder en nuestra institución. La Universidad de Holguín y la Universidad de Oriente son dirigidas, son las matrículas más grandes, son dirigidas realmente por mujeres. Y hay que decir que existe una tradición en nuestro país que en la zona Oriente también hay una fortaleza de la presencia de las mujeres en las mismas. En el caso de las universidades médicas, realmente también las 3 universidades más grandes, las universidades de Santiago de Cuba, la Universidad de La Habana y la Universidad de Camagüey, de las 4 universidades que tienes con mayores matrículas o con mayores programas de formación, están lideradas por mujeres. Yo tengo la gran fortaleza que junto con mi querida y estimada profesora Miriam, también soy la primera mujer que está liderando hoy la universidad médica quizás más compleja que tiene, Cuba. Por eso decimos, de las 14 universidades que tiene nuestro país, todos sabemos que las universidades médicas de nuestro país están adscritas al Ministerio de Salud Pública. De las 14 universidades, 8 están dirigidas por rectora y 62% de los cargos son asumidos por mujeres. Ahí en una representación de la presencia de la mujer en todas nuestras universidades, de todo lo que realmente nos permite poder estar trabajando. Yo decirle que hoy más que nunca en Cuba existe una voluntad, y hoy más que nunca las universidades están en función del gobierno. Hay una gestión del gobierno como ciencia, en función de la ciencia, y las universidades juegan un papel primordial en esta gestión de gobierno, tienen un protagonismo que hoy se ha reflejado realmente, fundamentalmente se ha reflejado por el reconocimiento de la comunidad, de nuestra sociedad, a nuestras universidades. Hoy más que nunca se observa una integración sociedad-universidad en nuestro país. Y es por eso que entonces solo sí quería terminar con algunas frases, y fui disciplinada. Claro que sí. Ajá, las mujeres de manera general somos disciplinadas. Entonces sí quería terminar con una frase, con varias frases donde nuestro apóstol siempre ha tenido presente, y así lo hemos tratado de llevar en nuestro país, la presencia de las mujeres en todas las obras, en todas las sociedades, porque realmente se hace muy necesario, y si no que lo pregunten. Muchas gracias, muchas gracias. Las presentaciones serán compartidas después. Entonces, durante la discusión, me gustaría también que desarrollas sobre el papel de la Fundación de las Mujeres de Cuba y la relación entre la Fundación y las universidades también. Muchas gracias. La próxima
la próxima profesora que va a presentar es María Clara Rangel, que es la rectora de la Universidad El Bosque, Colombia. Estamos en casa. Bueno, nuevamente un especial saludo a la UDUAC, a nuestra presidente, la rectora Dolly, al doctor Roberto Escalante y a todos los presentes en este espacio. La Universidad del Bosque es una universidad fundada hace 47 años. Si vemos esta fotografía, solo tenemos una mujer. Hoy en día en el claustro hay 4 mujeres. Ha ido cambiando ese liderazgo a nivel de la institución y pues fui la primera mujer rectora, la primera mujer vicerrectora académica y la primera mujer decana de la Facultad de Odontología. Esto ha llevado a tener una serie de reconocimientos en los diferentes espacios en los que he estado y de acuerdo con esto podemos decir que en Colombia tenemos un incremento en el número de mujeres rectoras en los últimos 3 años y ha sido del 18% al 23%, pero vemos cómo en el ámbito de la investigación existe un mayor número de hombres investigadores y en esto pues hemos estado promoviendo el rol de la mujer en la ciencia, la tecnología y la innovación. Y en América Latina, según las cifras de IESALC UNESCO del 2020, solo el 18% de las universidades públicas de la región tienen mujeres rectoras. Es así como en la universidad estructuramos promoviendo el rol de la mujer y el liderazgo de la mujer, pero también temas de diversidad, equidad e inclusión. Estructuramos un centro precisamente denominado así, en el cual hemos realizado diferentes protocolos, rutas contra las violencias de género y hemos generado unas prácticas culturales en torno a estos temas. Desarrollamos los primeros eventos conmemorando el Día de la Mujer el 8 de marzo y es así como hicimos un primer panel con mujeres rectoras de aquí de Bogotá. Luego realizamos un panel con mujeres empresarias, luego con mujeres investigadoras y el último panel lo realizamos con madres cabezas de familia que han tenido maltrato o violencias de género. De igual forma, hemos realizado múltiples eventos en torno a temas de etnias y cultura, en torno a temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, en torno también a esas nuevas masculinidades que queremos promover en la ciudad y de igual forma temas relacionados con las niñas en la robótica, de tal forma que a partir de todas estas actividades se han llevado a cabo actividades no solo a nivel de la universidad, sino de manera interuniversitaria y a nivel también internacional, promoviendo los temas de diversidad, equidad e inclusión y promoviendo un cambio cultural dentro del trato de las personas, porque llevamos una historia en la cual se vienen generando situaciones a nivel de tratos inadecuados entre las personas y lo que hemos venido promoviendo es precisamente esa cultura del buen trato, el trato de los ciudadanos globales, los ciudadanos, el bosque, a partir del trabajo que venimos realizando con el centro y con el área de bienestar a nivel institucional. De hecho, una de las líneas estratégicas de nuestro plan de desarrollo es precisamente los ciudadanos del bosque, bajo un enfoque de formación que tenemos en la universidad, que es el enfoque biopsicosocial y cultural, y promoviendo la salud y la calidad de vida.
De igual forma, actualmente tenemos la coordinación de la red RUGES de la UDUALC y a partir de esto también se han venido desarrollando eventos a nivel internacional con el fin de promover los temas de diversidad, equidad e inclusión. Igualmente, hemos venido trabajando en temas de educación a lo largo de la vida con un programa que tenemos actualmente, pues tenemos el Bosque Kids, el Bosque Junior y el Bosque Senior, en donde se viene promoviendo el trabajo con las diferentes edades. Y tenemos entonces una serie de retos que son caracterizar las comunidades con una perspectiva interseccional y un enfoque de género, la generación de rutas de flexibilidad curricular para la inclusión y el fortalecimiento de la educación para el trabajo en la población neurodivergente, la definición de objetivos claros en torno a la accesibilidad, la asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad en la educación superior y reconocer todo este trabajo que se viene haciendo en las universidades dentro de los indicadores de impacto de los procesos de calidad en las instituciones de educación superior. De hecho, ya el Ministerio de Educación exigió la estructuración de estos protocolos de prevención de las violencias de género y ha estado muy pendiente de aquellas situaciones que se denuncian en las instituciones de educación superior. Entonces, pues, de hecho, el impacto que estas buenas prácticas se están generando en las universidades deben verse reflejados en esos indicadores de calidad en las instituciones de educación superior. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Creo que voy bien de tiempo. Muchas gracias, rectora, muchas gracias. Es un placer ahora de invitar la última panelista, que es la Tania Rodríguez, que es la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por favor, adelante. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor estar aquí. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al secretario general de la UDUALC, que es de verdad un honor encontrarme aquí. En 1950, una muy joven Rosario Castellanos, la magnífica poeta y escritora, pensadora mexicana, en su tesis de maestría en filosofía, titulado Sobre la cultura femenina, y ojo, que fue publicada solo hasta 2005 por el Fondo de Cultura Económica, argumentaba sobre las prohibiciones que el mundo de la cultura impone a las mujeres. Y en esa tesis afirmaba, y cito textual: un coro de hombres cuerdos que permanecen en las playas y que desde ahí sentencian la imposibilidad absoluta de que monstruos tan extraordinarios como las serpientes marinas y las mujeres cultas o creadoras de cultura sean algo más que una alucinación, un espejismo o una morbosa pesadilla. Sí, termino la cita. Sin duda, hoy las serpientes marinas son vistas con menos sorpresa y poco a poco su presencia se va normalizando. Sin embargo, y coincido con las cifras que nos han dado las colegas, en 2020 la UNESCO señalaba que solo el 18% de las universidades de la región son rectoras, somos rectoras. Esta cifra es baja y sin embargo es superior a la media europea, que en el mismo año era del 12%. De hecho, y esto es importante para ponernos en una perspectiva histórica y contextual, solo en 22 de los 46 países europeos de la Asociación Europea no hay una sola rectora mujer. En 2019, Lourdes Pacheco, una colega mexicana, tituló un texto muy interesante y provocador que se tituló ¿Por qué las mujeres no son rectoras en México? En México, en ese momento, 2019, solo 6 mujeres ocupaban el cargo de rectoras de un total de 36 universidades públicas autónomas. Esto en un contexto donde, repito el dato y es conocido por todos, la matrícula universitaria muestra una presencia mayor de mujeres, somos alrededor del 55% de los campus, y el liderazgo
sigue estando efectivamente en términos porcentuales en manos de los hombres. Las mujeres ocupamos más o menos el 46% de los cargos docentes, sin embargo nos mantenemos en los escalafones de jerarquía más baja que sigue estando con los hombres en los puestos más altos. Lo mismo se repite en los sistemas de investigación y en los datos generales que compartimos, con excepción de Cuba, ya habría que pensar por qué, ya después lo discutimos. Con alegría les comparto, sin embargo, que en los últimos 5 años, hoy somos más de 50 rectoras, directoras de universidades e instituciones de educación superior en México, tanto así que la red de rectoras tuvo una segunda reunión, nos volveremos a reunir este año en una tercera sesión y cada vez somos más, yo diría 50 y contando. Obviamente, la mayoría de los casos, estas mujeres son las primeras en dirigir sus instituciones, una oleada sin precedentes de mujeres en cargos de dirección. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué condiciones generales y específicas nos han permitido a todas nosotras ocupar los puestos de dirección que hoy tenemos? ¿Qué cambió en el ecosistema que permitió que serpientes marinas se reprodujeran de tal forma? El sistema educativo, sin duda, es parte de un sistema de diferenciación genérica y las universidades, estando en la cima de este sistema, por supuesto, comparten mecanismos específicos de jerarquización de género, clase, raza, etnia. Nuestras universidades son instituciones que comparten con sus entornos pautas androcéntricas de distribución del poder, y ello no niega la especificidad de las universidades, la ciencia y el arte como ámbitos de reproducción de la cultura, y donde justamente esto que le preocupaba a la joven Rosario Castellano tiene que ver con la autoridad intelectual que se le da a las mujeres. Los datos presentes que presenté hace un momento repiten una y otra vez cómo nuestras instituciones están conformadas de esta forma. Hay que decirlo que no somos de ninguna manera, y sobre ese punto irá mi argumentación, las instituciones más jerarquizadas, las empresas privadas, donde además esta jerarquía de las mujeres se traduce en brechas salariales explícitas, son tal vez la muestra más evidente de esta diferenciación. Y es aquí donde vale la pena discutir. ¿Qué generó esta oleada de rectoras en nuestro país, en México y por lo visto en zonas de la región latinoamericana, felizmente, y que permiten incluso esta mesa el día de hoy? Mi hipótesis es la siguiente, y no tengo duda con respecto al caso mexicano. Las universidades, particularmente las públicas y las autónomas, han cambiado porque han estado abiertas o han sido tumbadas las barreras, básicamente gracias al movimiento feminista que se expresa en calles y a la discusión pública que en nuestros países las mujeres tenemos. Sin demeritar los méritos académicos y personales de las rectoras, nuestra presencia se explica por la lucha y participación particularmente de las estudiantes y profesoras. Somos producto y síntoma de una oleada más general de lucha feminista en la región. En este sentido, la autonomía universitaria, ese valor y recurso específico que tenemos las universidades, me parece que ha sido un elemento sustantivo para que desde esta facultad de autogobierno hayamos podido tal vez más velozmente transformar las estructuras de poder interno. La tradición autonomista, nuestra americana, tan bellamente sintetizada en el documental que abrió esta reunión, leída desde una posición social de mujer, que es efectivamente el pensamiento requiere estar situado, nos exige y comprometidas con la construcción de conocimiento, como mujeres que sabemos latín y como decía el dicho, antes no tenían marido ni buen fin, pero que diría yo hoy, mujeres que sabemos latín y que si queremos tenemos marido y que si queremos tenemos buen fin o no. Nos permite pensar de nueva cuenta qué haremos con nuestros campos. Erradicar y prevenir las violencias es efectivamente una tarea sustantiva y un sentido reclamo fundamentalmente de nuestras estudiantes. Construir campus seguros e inclusivos es una tarea urgente, pero no es suficiente. Es la base normalizada de la violencia crítica que genera un consenso, sí, pero eso no es la diferencia
Y si bien estamos orgullosas y contentas de tener, y es una, digamos, compartir los datos similares al caso que presentó la colega argentina, de reproducción masiva de protocolos de atención a la violencia, de unidades especiales de género en todas nuestras universidades, hoy incluso mandatadas por la Ley General de Educación recientemente aprobada, no es suficiente. Nuestra universidad, nuestras autonomías hacen sentido pleno como garantías de libertad. La autonomía universitaria no es un fin en sí mismo, es garantía de pensar en libertad. Y a las mujeres, así como a los demás sectores subordinados, es una garantía que nos importa y que debemos defender y profundizar. Termino con Rosario Castellanos otra vez, cito: la hazaña de convertirse en lo que se es, hazaña de privilegiados, sea cual sea su sexo y su condición, exige no únicamente el descubrimiento de los rasgos esenciales bajo el acicate de la pasión, de la insatisfacción o del hastío, sino sobre todo el rechazo de esas falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen a la mujer en las cerradas galerías donde su vida transcurre. La autonomía universitaria, el pensamiento crítico, es el ejercicio profundo y el compromiso que como universitarias, particularmente como universitarias, debemos afrontar y promover para garantizar esa crítica a esos espejos, para que otro modo de ser humano y libre sea posible, otro modo de ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas para el tiempo, porque muy importante. Muchas gracias. Entonces, podemos empezar la discusión ahora. Me gustaría subrayar que tengo una preocupación, está para la rectora de Colombia aquí y también para la profesora Sandra Tolucci. Hablan de la importancia de las comunidades. Pienso que es importante probablemente desarrollar un poquito sobre el papel de la universidad, de tu universidad aquí, por ejemplo, con el desarrollo de capacidades de las mujeres líderes que están en el liderazgo de las comunidades, porque fue por ejemplo, fue en el Palenque y hay mujeres que están en una posición de liderazgo y cómo se pasa la relación entre las universidades y las comunidades. Esta pregunta es para vosotras. Y tengo una otra pregunta para la rectora María Clara Rangel. La rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana sobre la Fundación de las Mujeres, la relación, pero también la tradición que mencionabas, la tradición del liderazgo femenino que hay en Cuba. ¿Cómo podemos desarrollar algo que para que esta tradición nos sirva también en la región de América Latina y el Caribe, porque hay una tradición muy fuerte y pienso que 62% es mucho, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia podríamos pensar? Y la última es para una pregunta en el caso de las universidades de México. Hablaba de transformar las estructuras de poder y de la diferenciación, que es fundamental para la inclusión, pero podemos hablar también de una forma de discriminación positiva para las mujeres de las universidades y en tu comparación con Europa, Europa tiene una estrategia muy clara que es la Charta de Género, de Igualdad de Género, que es obligatoria
para los proyectos y ahora proyectos que están con un liderazgo femenino tienen más posibilidades que los otros. Entonces, podemos hablar de discriminación positivos. Entonces, están mis preguntas y me gustaría abrir a la audiencia si tienen preguntas, por favor. Sí. Aquí. Entonces sí, muy breve, preguntas reales, sí, preguntas, no comentarios, sí, gracias Roberto, por favor, sí. Muy puntual una pregunta por razones de tiempo. Tomando en cuenta que la problemática de la discriminación y abusos a la mujer no debería ser una preocupación exclusiva o un reclamo exclusivo de las mujeres, sino que nos involucra a todos, varones y mujeres. Les pregunto a cualquiera de las panelistas, ¿cuál es su punto de vista todavía sobre la subsistente, no obstante la autonomía, las subsistentes relaciones jerárquicas al interior de las universidades, lo que da lugar a que se continúen vigentes mecanismos de violación de derechos de mujeres? El caso concreto de la cantidad de denuncias de acoso sexual, por ejemplo, en las universidades, porque las relaciones de poder se mantienen intactas pese a los convenios internacionales que firman los estados en favor de las mujeres. Entonces, esto es importante, que exista una coherencia entre lo que se norma, lo que dicen los estados firmando convenios en favor de la mujer y lo que acontece en la realidad fáctica. Y las universidades todavía son muy poco exigentes ante sus gobiernos sobre esta asignatura pendiente. Nada más. Gracias. Una última pregunta, pero me gustaría decir que empezamos a las 23, entonces hablamos de igualdad, entonces pienso que tenemos un poquito más que 10 minutos para la discusión. Por favor, señora, adelante. Por favor. Ah, no tiene. Ah, perfecto. No perfecto, pero entonces podemos invitar a las panelistas a responder a las preguntas y concluir. Muchas gracias. 2 minutos cada uno. Gracias. Gracias. 2 minutos. Bueno, en primer lugar, la pregunta de las comunidades. Un poco la colega de México, Tania, dijo hace un ratito que la presencia, por ejemplo en México, pero yo estoy segura que también en otros países, como Argentina y el resto de Latinoamérica, de las rectoras en las universidades también obedece a fenómenos culturales y políticos de luchas de las mujeres en la sociedad, de movimientos masivos, de marchas, de aportes de las comunidades para que se cambien algunas de las leyes, algunas de las normas y sobre todo también se revisen en las universidades algunas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de carreras específicas que no se consideraban ni siquiera dignas de darse en las universidades, cuestiones que tienen que ver con la gastronomía o la cultura alimentaria. Las comunidades nos acercan la problemática, por ejemplo, a las universidades en Argentina de trabajar con esos temas, que no estaban, porque eran además temas que no se pensaban desde lo masculino, desde un pensamiento de diseño masculino. Y creo que eso también tiene que ver con la pregunta del colega que está allí atrás, que hablaba de la diferencia posible entre la cantidad de mujeres en las universidades y el cambio de las relaciones jerárquicas o de violencia contra las mujeres. Creo que es el mismo problema, digamos, el problema social y comunitario de jerarquías, que está justamente bien usado el término. Las jerarquías justamente generan desigualdades estructurales y esas desigualdades se replican en la universidad. Tenemos que escuchar a las comunidades para ver también cómo se van dando las luchas para desjerarquizar y repetirlas en las comunidades universitarias. Igual en Argentina,
Tenemos la suerte de ver en las estadísticas que se hicieron a través de Spotlight con Ruge, que la cantidad de violencias físicas son muy bajas en el sistema universitario. Prácticamente no existe el abuso, el acoso, el hostigamiento. Existe la violencia psicológica y simbólica, la asignación de tareas discriminadas para mujeres y varones, las diferencias justamente de acceso a los cargos de mayor jerarquía, o a los cargos de dirección de investigación, o a los cargos de jefaturas de cátedras, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que estamos trabajando en este momento. Muchas gracias. Bueno, yo voy a mencionar 2 ejemplos de trabajo que venimos realizando con diferentes comunidades a nivel de proyectos de investigación. Uno lo realizamos con la Fundación Natalia Ponce. Natalia Ponce fue víctima de violencia de género. Y la empresa Avon, un programa que se denomina Por ti, por mí y por los dos, en donde lo que se ha querido es generar un maletín de herramientas para acompañamiento a los niños y a las niñas para tener unas buenas relaciones cuando empiezan en su etapa de la adolescencia a tener relaciones entre ellos. Ese ha sido un trabajo que se llevó a cabo en diferentes regiones del país y a partir de esto se tuvieron resultados muy satisfactorios mencionados no solo por los profesores que estuvieron allí también capacitándose, sino también por la transformación social que se viene generando en esos espacios. Y otro proyecto en el que estuvimos varias mujeres rectoras, pero también empresarias, fue un proyecto a partir de la presidencia de la República y la vicepresidencia en el gobierno anterior, en donde el objetivo era que nosotras pudiésemos ser tutoras de mujeres de diferentes regiones del país y a partir de eso realizar un acompañamiento en los emprendimientos que habían iniciado ellos con el SENA, que pues es una organización que trabaja en la formación de personal técnico y tecnológico, y así los acompañamos. Por ejemplo, yo tuve 2 mujeres emprendedoras, una en La Guajira que quería estructurar un ecoturismo, un ecohotel, y entonces el acompañamiento lo hicimos con la universidad, con educación continuada, le ofrecimos un diplomado de marketing digital para que ella pudiese promover ese ecohotel que tenía ella en La Guajira. Y otra, pues fue un emprendimiento alrededor de cómo durante la pandemia ella generó un restaurante virtual a partir del cual ofrecía servicios y cómo poder a ella también apoyarla en su marketing digital. Entonces, pues son 2 ejemplos de trabajo que hemos venido realizando a nivel de las comunidades. Y con relación a la pregunta que hacía el rector, pues las instituciones hemos empezado a establecer estrategias de confianza para la comunidad en los espacios. Por ejemplo, nosotros en el Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión se ha venido generando no solo un proceso pedagógico de diálogo con la comunidad, con los docentes, con los estudiantes, con el personal administrativo, para hablar o para tener esas mejores conversaciones que se deben llevar a cabo entre los superiores y los subalternos y los docentes, los profesores, las profesoras y los estudiantes, y a partir de esto también generar esa confianza de el poder tener un espacio para hablar de las situaciones que en ese momento los están afectando. Y esto pues ha tenido un excelente resultado en donde ya tenemos una serie de indicadores de seguimiento alrededor del trabajo que se viene realizando en estos espacios. Yo voy a tratarte de responder de una forma muy sintetizada. Primero, como te mencionaba, no es algo que se ha venido trabajando hace poco tiempo, es algo que hemos venido trabajando hace más de 60 años.
con una intención del gobierno. Es una voluntad política hoy tener los resultados que tenemos. A través de leyes, decretos, leyes, resoluciones que todos los ministerios, no solamente el de Educación o el de Educación Superior, desde el Ministerio de Industria o el Ministerio de Alimentos, cualquier ministerio debe de rendir cuenta cómo funciona, cómo él hace, en el caso último que hemos aprobado del programa Adelanto a la Mujer, cómo está la mujer involucrada y qué más hay que hacer para incorporar y eliminar o tratar de eliminar todo tipo de vestigios de discriminación hacia la mujer, ya sea en raza, ya sea desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista económico. Y si a eso le añadimos que desde el año 1960 se crea la Federación de Mujeres Cubanas, que es la encargada de atender a las mujeres desde prácticamente su hogar, desde su familia, es valorada a las mujeres, independientemente de su escolaridad, de su raza, de dónde viva, de su situación socioeconómica. Esa unión es realmente lo que nos ha permitido hoy mostrar los resultados que demostré y cómo está la presencia de la mujer en cualquier esfera política, económica, social en nuestro país. Gracias. Brevemente, no conozco una política de discriminación positiva en términos de ingreso en el sistema educativo superior en México. Lo que tenemos en muchos casos son políticas específicas de fomento a presencia de mujeres en ciertos ámbitos donde efectivamente estamos mucho más ausentes, las ingenierías muy destacadamente y en el ámbito de las ciencias duras, ¿no? Hay una lógica de fomento, pero no hay una discriminación positiva. Por otro lado, se han incorporado también como resultado de la discusión pública sobre el tema, cambios, eso sí, en algunos criterios de evaluación por el tema justamente central, que es un tema sustantivo para las mujeres, que es la coincidencia de la vida productiva y reproductiva de las mujeres con el desarrollo profesional. El Sistema Nacional de Investigadores varía en algunos años la cantidad, digamos, para ingresar o las posibilidades de, en el caso de haber tenido un embarazo y un cuidado de un recién nacido, suspender, digamos, los términos de las evaluaciones. Eso es lo, diría yo, que en términos de discriminación positiva son de las pocas cosas que tenemos, pero me parece, y eso tiene que ver con la agenda que nos plantean en la pregunta, por supuesto que el tema de la violencia es central, no es para nadie un tema, los niveles altos de violencia e incluso de violencia feminicida que ocurren en nuestros países o en el caso de México. Y esa es una exigencia la más evidente para el conjunto del movimiento feminista y también en buena medida de las estudiantes que exigen no ser violentadas de ninguna forma en los campos universitarios. Eso ha llevado a la constitución de los protocolos, las defensorías, las unidades de atención a género, que como yo decía, hoy están obligadas incluso por la Ley Federal de Educación. Eso es un paso sustantivo y resolverá parcialmente el problema, y no es menor, porque no hay defensorías, protocolos y estas obligaciones en las empresas, ni en los bancos, ni en otro tipo de instituciones sociales que son importantes de hacer. Es decir, las universidades en ese caso están normándose, en muchos casos, en el caso de las universidades autónomas, construyendo en función del diálogo con sus comunidades instrumentos normativos internos que garantizan estas lógicas de convivencia. Por eso creo que es un elemento importante la estructura interna de las universidades como institución, particularmente las autónomas. ¿Esto resuelve el problema de tajo? No, porque estamos en una cultura patriarcal que efectivamente llevará su proceso irla deconstruyendo, pero las universitarias, sin lugar a dudas, tenemos una condición en ese sentido privilegiada para por lo menos plantear los problemas con mayor libertad que en otros ámbitos de la vida social o en otro tipo de instituciones, y creo que tenemos que hacer mucho eco de ello. Ahora, creo que la tarea sustantiva en el caso de las universidades como productoras y reproductoras de conocimiento, fundamentalmente, y esa es una tarea que creo que apenas estamos empezando a vislumbrar, es la crítica, digamos, a una especie de episteme androcéntrica, es decir, es un problema epistemológico el que tenemos que enfrentar. Eso pasa por la discusión de las currículas, sí, pero supera también, digamos, en términos de la inclusión de ámbitos
muchas veces excluidas, como se decía, de la vida universitaria formal, incorporación de nuevos asuntos relevantes, muy destacadamente, y creo que se va consolidando como tema, es justamente toda la dimensión de los cuidados, que requerirán una nueva economía política de distribución de los mismos, y esa discusión también tiene que profundizarse en las universidades. Creo que desde ahí está la potencia, y me parece que justamente en ese ejercicio de garantizar libertades y pensamiento crítico es en buena medida también que las rectoras o las que están a cargo de las que estamos a cargo de las instituciones de educación superior desde cuerpos femeninos, es las preguntas que tendríamos que marcar, es decir, porque efectivamente los rasgos de la cultura dominante se incorporan también independientemente de nuestras biologías. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría decir que claro que hubiésemos necesitado más tiempo para este tema muy importante. La reforma es urgente y el caso de los jóvenes investigadores, las mujeres jóvenes investigadores está muy importante también porque tienen dificultades específicas y pienso que sería interesante de pensar a cómo construir una plataforma digital para compartir nuestras experiencias en América Latina y el Caribe. Y en el caso del Caribe, tenemos también el Caribe anglófono, no hispanohablante, claro, el otro Caribe que no está tan mucho representado en estas instancias. Este Caribe tenemos también las mismas preocupaciones. Entonces, me gustaría decir que en diciembre de este año 2024 estamos preparando un congreso sobre el liderazgo femenino de la región América Latina y Caribe con United Nations Women, Mujer, y será en Barbados, porque como lo sabes, en Barbados el liderazgo femenino es claro, con la ministra Mia Mottley. Entonces, vamos a desarrollar una estrategia común y me gustaría invitar ellas y ellos que quieren compartir sus contactos al final durante el Congreso. Fue un honor moderar este panel. Es la primera vez que modero en español. Pienso que mi amigo Carlos es realmente muy contento. Sí, claro que sí. Muchas gracias y, ¿cómo se dice? Bon appétit. Enjoy. Buen provecho. Gracias.